Buenas tardes. Buenas tardes, María José. ¿Sí me escuchan? Perfecto, Giovanni, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Milena? ¿Qué tal? Buenas Un tardes, gusto. Hola. Giovanni. Buenas tardes, Milena. ¿Cómo Hola, están? Leo. ¿Cómo Un están? gusto. Buenas tardes. Bien, bien por aquí. Bueno, bienvenidos a este tercer bloque del evento Cómo impactan las redes sociales en el ejercicio de la ciudadanía política, ADC Enfoque, Elecciones y Tecnología. Y bueno, es un gusto poder contar con especialistas en esta ocasión para seguir analizando esta temática tan importante e interesante para la región en torno a la transparencia electoral en redes sociales. Bueno, voy a proceder a presentar la mesa y también a los expositores que nos acompañan en esta ocasión para luego continuar como tal con el desarrollo del bloque. Como les había comentado, estamos en el bloque temático 3, gasto de propaganda electoral en redes sociales, donde de manera general discutiremos en torno a las plataformas virtuales y cómo esto interactúa en la promoción de candidaturas y la transparencia en el financiamiento de campañas en la virtualidad. Así que bueno, un poco vamos a discutir en torno a preguntas como cuáles son los desafíos que enfrentan las redes sociales en torno a la normativa electoral existente en cada país, sobre cómo regular estos gastos, también qué responsabilidad tienen estas plataformas efectivamente en torno a la transparencia de los gastos que realizan que son fruto de la actividad política en redes sociales. Así que bueno, es un gusto poder contar con especialistas de la región, así que en esta ocasión nos acompaña María José Lira Morán. Ella es directora de investigación, proyectos e incidencia de Hiperderechos. Hiperderechos es una asociación civil peruana sin fines de lucro dedicada a investigar, facilitar el entendimiento público y promover el respeto de los derechos y libertades en entornos digitales. Bienvenida, María José. Muchísimas gracias, Giovanni, y gracias a todo el equipo de ADC también por la invitación a este panel tan importante. Espero que podamos compartir ahora experiencias, hallazgos empíricos justamente sobre las investigaciones que hemos estado haciendo respectivamente y bueno, estoy muy emocionada realmente por estar acá. Gracias. Gustoso. También contamos con Milena Álvarez, ella es asistente de proyecto de la ADC, de la casa. Bueno, la ADC es una organización de la sociedad civil con sede en Argentina que trabaja en la defensa y promoción de los derechos civiles y humanos. Sus principales actividades se vinculan con la defensa y la promoción de derechos tales como el acceso a la información, la libertad de expresión, la defensa e imparcialidad de la justicia y una variada agenda de temas que promueve mejoras institucionales tendientes a fortalecer como tal el sistema democrático. Bienvenida, Milena. Bueno, muchas gracias. En nuestro caso estamos acá desde temprano, pero aprovecho también para saludar a los compañeros, porque Leo es un compañero, porque estamos trabajando de forma conjunta también. Con María José no hemos tenido el placer de trabajar en conjunto, pero no vamos a perder la oportunidad también, porque hay muchos temas que nos interesan y que nos unen en algunos puntos. Así que nada, muy contenta de tenerlos aquí. Y eso es todo por ahora. También contamos con Leo Gómez, él es coordinador de proyectos sobre tecnopolítica y democracia en TEDIC. TEDIC de manera general trabaja en la defensa y promoción de derechos humanos en entornos digitales con foco en desigualdades de género y sus intersecciones. Sus áreas de trabajo son privacidad y datos personales, libertad de expresión y cultura libre, acceso a la información y democracia, género e inclusión digital, tecnologías disruptivas y participación ciudadana. Bienvenido, Leo. Hola, Giovanni. Hola, Mile, María José y bueno, a todos quienes están participando acá. Realmente un gusto enorme estar con ustedes y sobre todo hablar de este tema en un contexto tan particular para nosotros. Estamos a prácticamente 4 días de las elecciones. El domingo tenemos elecciones generales en Paraguay. Y bueno, como ya bien mencionó Milena, estamos trabajando en conjunto con ADC también en un proyecto que es Publielectoral y bueno, con mucho también que contar el día de hoy. Perdón, estaba muteado. Decía que sin duda alguna el gasto de propaganda electoral en redes sociales es un tema sumamente controversial debido a todos los riesgos que esto implica para la participación ciudadana y sobre todo con el transparentar el gasto que se invierte. Y esto, por supuesto, si es que no es canalizado de una manera adecuada, genera
una especie de desestabilización de la participación política. Entonces, por eso este tema es tan importante y estamos muy contentos de poder debatir sobre esto con especialistas de la región. Y como bien lo mencionaba Leonardo, pues bueno, estamos sumamente expectantes al proceso que están llevando a cabo. Pronto tendremos un informe y bueno, se suma como tal a la vasta cadena de producción que venimos realizando desde Publielectoral en la DC. Sin más, este bloque se divide, bueno, en tres partes. La primera que fue la presentación, la segunda consta de la exposición de cada intervención de cada uno de ustedes. Luego tendremos una ronda de preguntas donde formularemos las interrogantes que hayan surgido en el debate o que hayan vertido como tal los participantes, el público que está presente, que también invitamos a que dejen en el chat sus preguntas. Y pasamos a una segunda ronda donde, bueno, tendrán la oportunidad de despejar algunas dudas o algunas preguntas o los puntos que ustedes quieran profundizar, ¿ya? Así que, bueno, cada presentación tendrá una duración aproximada de 8 minutos. Yo voy llevando el tiempo y les estaré avisando si van sobre la marcha, pero bueno, siéntanse en la libertad de poder intervenir. Sin más, bueno, dejo la palabra a María José para que nos comente acerca de este interesante tema, teniendo en consideración que desde Hiperderecho efectivamente analizaron o tienen una investigación interesante sobre las elecciones generales de 2021, me parece, en Perú. Entonces, que nos comenten un poco sobre esto y en general sobre la problemática que ahora nos convoca. María José. Así es, muchísimas gracias, Giovanni. Bueno, les voy a comentar un poco cómo ha sido el panorama de el gasto en propaganda electoral en el Perú, sobre todo en las elecciones generales del 2021, donde se marcaron varios precedentes respecto a el uso de redes sociales a la hora de hacer propaganda pagada. ¿Y qué pasa? En el 2019, el entonces presidente lo que hace es una reforma en la Ley Orgánica de Elecciones, en la que dice que ya no se pueden utilizar fondos privados para hacer propaganda electoral en medios tradicionales. Es decir, los candidatos ya no podían hacer, hasta ahora, bueno, hasta ahora ya no pueden hacer ningún tipo de comercial o ningún tipo de anuncio publicitario pagado en televisión, en radio, y bueno, esos son los medios tradicionales, ¿no? Esto más que nada como una medida reactiva a unos previos problemas que habían habido respecto a corrupción y fondos no muy transparentes justamente, ¿no? Respecto a cómo algunos partidos políticos habían adquirido fondos por parte de empresas privadas, extranjeras, y que justamente estos no se habían transparentado y por ello sale esta reforma a la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no? Pero ¿qué pasa? No se hace ningún tipo de explicación, no se detalla nada respecto a a las redes sociales, al uso de propaganda pagada en redes sociales. Entonces, ahí encontramos un gran problema que justamente tiene que ver con la falta quizás de conocimiento respecto a los riesgos y los potenciales daños que puede generar el uso de redes sociales a la hora de hacer campaña, ¿no? Entonces, lo que vimos es que todos estos fondos que originalmente estaban destinados a hacer comerciales de televisión, algunos muy incendiarios, algunos no tanto, pasaron a utilizarse tanto en Facebook como en Instagram, además de Google y YouTube, ¿no? ¿Y qué pasaba respecto a las normativas de estas plataformas hacia la publicidad electoral peruana? No fue hasta el 11 de marzo del 2021, o sea, ya bastante empezada la campaña, el proceso de las campañas electorales, ¿no? Que recién Facebook decide poner a Perú en este nivel de países en el que sí se tienen que declarar obligatoriamente los fondos, y se tiene que hacer una especie de proceso de transparencia de dónde vienen los fondos, qué tipo de propaganda se está esparciendo en las redes. Y bueno, esto ya de alguna manera lo enforzaron ya bastante avanzado el proceso de las campañas electorales, ¿no? Entonces, nosotros a la hora de querer hacer un informe en el que de alguna manera veíamos cuántos, o sea, si es que realmente lo que se había declarado hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE en Perú, era lo mismo que se había declarado en redes sociales, en Facebook, ¿no? Especialmente en la biblioteca de anuncios de Facebook, que es esta plataforma a la que todos podemos acceder, y donde se ve justamente cuánto es que cada partido, cuánto es que se ha gastado en general por cualquier anunciante en anuncios que tienen que ver con temas políticos, temas sociales o temas que no son simplemente ventas, ¿no?
Entonces, ¿qué pasó ahí? Encontramos bastantes inconsistencias. Bueno, para empezar, que Facebook recién habilita esto para Perú y lo hace obligatorio ya empezada bastante empezada la campaña, el proceso de las campañas electorales. Y muchos de esos fondos nunca se llegaron a declarar, ¿no? Ya habían candidatos que habían incluso gastado miles de soles, no solo peruanos, en la moneda nacional, y que no lo habían declarado de ninguna manera. Entonces, eso fue algo que fue bastante preocupante, ¿no? Luego, ¿qué pasó una vez que, bueno, nosotros desde Hiperderecho tenemos siempre este afán de querer entender cómo es que la ciudadanía en general, no solamente nosotros como sociedad civil, nuestra posición bastante privilegiada, ¿no? Que tenemos de poder acceder a ciertas herramientas, de poder desarrollar ciertas herramientas como el caso de Electoral, ¿no? Queremos saber nosotros qué herramientas existen a disposición de la ciudadanía para poder acceder a estos informes o a este tipo de información sobre cuánto es que se gasta en en publicidad y propaganda política, ¿no? Y para esto encontramos que la OMPE, ¿no? La Oficina Nacional de Procesos Electorales, ya había desarrollado, o estaba en proceso, se encuentra todavía en proceso de desarrollar una plataforma de perfeccionar, mejor dicho, una plataforma llamada Claridad, cuyo propósito era justamente poner a disposición de la ciudadanía todos los gastos, todas las declaraciones justamente de gastos de los partidos políticos, para que se supiera exactamente cuánto habían ellos recibido por parte de donaciones, por parte de gente que los apoya, ¿no? Y cuánto es que habían gastado. Y nosotros lo que hicimos fue acceder a esa información, o incluso mandar una solicitud de acceso a la información a la misma OMPE, porque esos datos están incompletos para el momento que ya deberían estar todos publicados, y compararlos de alguna manera con la metadata que nosotros pudimos extraer de la biblioteca de datos de Facebook, ¿no? Esto fue un ejercicio bastante tedioso, ¿no? A pesar de que esto es información que está abierta, ¿no? A toda la ciudadanía, que no tendríamos nosotros por qué realmente esforzarnos, ¿no? Por encontrarla, pero que igual significó un esfuerzo bastante grande. Em, y encontramos bastantes inconsistencias y bastantes hallazgos que en verdad nos llamaron muchísimo la atención. Bueno, para empezar era que muchos candidatos habían gastado más de lo que habían declarado en la plataforma de Claridad, ¿no? Entonces veíamos nosotros sus gastos en la plataforma de Facebook, es decir, en la biblioteca de anuncios, y veíamos que ahí había muchísima disparidad, ¿no? Justamente con los montos declarados hacia la OMPE finalmente, ¿no? Y decíamos, bueno, esto que podemos hacer, ¿no? Podemos enviar una solicitud ARCO, quizás que es una solicitud para que ver cómo es que se utilizan esto, pero la verdad es que no había una solución fácil para saber exactamente qué era lo que había pasado, ¿no? Otra cosa que notamos nosotros fue que, y esto es en verdad algo positivo, ¿no? Hacia los mecanismos de transparencia de las plataformas. Vimos, por ejemplo, que existían muchas páginas que parecían como hechas por seguidores o hechas por fans, páginas satélite, creo que así se mencionó Milena previamente a ellas, que parecían que eran páginas de apoyo a ciertos candidatos o ciertos partidos hechas por ciudadanos comunes y corrientes, pero a la hora de ver quiénes habían financiado los anuncios de estas páginas, nos damos cuenta que eran justamente las mismas personas, los mismos miembros del partido que habían financiado a la página oficial, ¿no? Entonces parecían que eran fanpage, ¿no? Pero en verdad no lo eran. Y eso ha sido algo que ha sido realmente interesante averiguar y algo que nos ha podido facilitar esta plataforma de Facebook, ¿no? Pero de todas maneras, otra cosa que nos llamó bastante la atención era que los montos, sobre todo los montos que se habían invertido en moneda nacional, fluctuaban con el tiempo, ¿no? Nosotros primero hicimos una descarga de la información, la revisamos, la procesamos y después de un tiempo volvimos a descargar para ver nuevamente si es que, o sea, para corroborar que los datos estuvieran bien, y veíamos que había una fluctuación en los montos. Y hasta ahora no tenemos una respuesta realmente por qué se ha dado esto, pero una suposición es de que quizás los montos que uno ve declarados en moneda nacional están todos cambiados a dólares. Y entre el 2021 y 2022 el dólar fluctuó bastante, ¿no? El sol en relación al sol peruano. Entonces lo que estábamos pensando era que a lo mejor lo que nos está mostrando es el monto en dólares según el cambio de hoy, ¿no? Según el cambio de soles de hoy, no de ese entonces. Entonces ahí vemos otro gran problema, ¿no? Que nos está ahí llamando la atención.
Esos han sido principalmente los hallazgos que hemos encontrado, ¿no? Nosotros, las soluciones creo que no es muy fácil encontrarlas porque hemos tenido que impulsar justamente un proyecto de ley que finalmente se archivó por el cambio de gobierno, pero lo que logramos hacer nosotros desde Hiperderecho fue promover ciertos cambios en el pacto ético electoral, que es un pacto bastante simbólico, ¿no? No es que los partidos tienen algún tipo de castigo por no cumplirlo, pero que igual muchos se comprometen a firmarlo diciendo que van a respetar, ¿no? Las reglas, que van a jugar limpio, que no van a usar lenguaje discriminatorio ni lenguaje de odio justamente a la hora de hacer propaganda. Y nosotros incluimos también no solamente de que se transparentara correctamente los gastos en estas plataformas como el Facebook Ad Library, ¿no? La biblioteca de anuncios de Facebook, sino que también se tomara muy en conciencia los datos personales de la ciudadanía, porque estos anuncios de alguna manera están sujetos a el manejo de datos que hacen las plataformas, es decir, Facebook, Instagram, esta publicidad la muestran a quienes ellos piensan que van a responder de cierta manera o no. Y eso es algo que, como decíamos, es una caja negra. No sabemos realmente cuáles son las intenciones, no sabemos realmente qué es lo que quiere conseguir la plataforma en base a eso, pero sabemos nosotros que estamos de alguna manera entregando nuestros datos para que nos llegue información y anuncios políticos personalizados, ¿no? Entonces nosotros también queremos que el pacto electoral y a futuro las leyes, la ley orgánica de elecciones tome eso en consideración, pero bueno, todavía hay bastante camino por recorrer, esperando de que la situación obviamente en Perú se regularice, ¿no? Y bajen un poco la marea, como se dice. Y bueno, la verdad es que también estoy muy, muy entusiasmada de escuchar lo que nos tienen que contar Milena y Leonardo, ¿no? Sobre las experiencias en sus países, si de alguna manera han reflejado esto o ha sido muy diferente. Estoy muy, muy entusiasmada por escuchar eso también. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María José. Sí, realmente el informe justamente detalla un poco estas inconsistencias y esto es un poco un factor en común con todos los demás estudios que hay en la región, ¿no? El tema de cuánto los partidos políticos o las candidaturas reportan de gasto frente a la autoridad electoral y cómo eso tiene una disparidad o tiene un desfase con lo que efectivamente se ve en las plataformas de redes sociales que invierten. Y además, la mayoría de recomendaciones o puntos de coincidencia que tenemos con Publielectoral, como también con el trabajo que realizaron desde TEDIC, es que no existe como tal unos ítems desagregados o específicos donde se pongan, ¿no? Esto es para gasto de redes sociales y también lo que implica el gasto en redes sociales, que es el manejo de redes sociales, la creación de artes, el seguimiento de esto. Entonces, todavía falta mucha materia de estandarización en este sentido, que es importante tenerlo para futuras líneas de investigación en torno a lo que es el gasto de propaganda electoral en redes sociales. Bueno, a continuación doy paso a Milena Álvarez para que desarrolle su presentación en torno a esta temática y por supuesto desde la perspectiva y el trabajo que viene realizando ADC en torno a esta temática. Milena. Bueno, yo la verdad es que estaba tomando notas porque me parece muy interesante cómo en el camino de investigación de tratar de conocer un poco más a fondo cómo se dan estas dinámicas en redes sociales, digo, el gasto, la transparencia, qué es lo que permiten las plataformas y no permiten, cuál es la situación normativa de cada país, me doy cuenta que llegamos a puntos similares. O sea, creo que cuando analizamos, investigamos, llegamos a puntos similares. Es como, bueno, lo principal que queremos hacer es triangular, es decir, qué es lo que aparece en la plataforma y qué es lo que aparece en los informes de campaña, que es como la primera pregunta de investigación que uno se hace. Ahora bien, también me llama la atención cómo estos cambios y el contexto local va a generar también que se actúe de diferente manera. Voy a mencionar el caso de Argentina, para graficar un poco lo que estoy diciendo. En principio en Argentina se permiten los aportes, obviamente hay un límite para los aportes privados y no está destinado para qué tipo de rubro de propaganda se puede utilizar. Se puede utilizar los aportes privados para cualquier rubro, o sea, para hacer eventos presenciales, gastos de salón, de catering, ese tipo de cosas. Se puede hacer también para medios tradicionales, hay una normativa para eso, a cuánto le corresponde a cada partido. Tienen que tener participación en los canales de televisión abierta. Y para redes sociales lo pueden utilizar, lo tienen que rendir, lo tienen que incluir en sus informes de campaña. Digo, eso es lo único que hay.
claro, uno piensa en esto y decís, bueno, tengo que ir a ver esos informes y con eso sería más que suficiente. Bueno, no, no es el caso, porque lo que sucede es que también hay hay una gran categoría que se llama gasto de publicidad en redes sociales y hay un número. Ese número no sabemos qué incluye porque no está disgregado. Es como que en las instancias de propaganda presencial hay un cierto disgregación porque se entiende que son todos gastos diferentes. Gastos de impresión de boletas, gastos en carteles en la calle, gastos para eventos presenciales, o sea, son todos esos gastos diferentes. Internet se sigue comprendiendo como si fuese un único lugar, lo cual es falso, porque en realidad en Internet se puede hacer exactamente lo mismo. Uno puede tener reuniones, o podés tener llamadas, o podés tener un servicio de mensajería especializado con alguien, o simplemente pautar anuncios. Entonces, es como que empieza a notarse que el problema es mucho más complejo de lo que pareciera. Eso por un lado. Entonces, en el caso de Argentina tenemos esta gran categoría que incluye todo, porque aparentemente el único detalle que hay es gastos en redes sociales o gastos en anuncios. Nosotros sabemos que no es solo el único gasto que hay en anuncios, porque tal como decía Giovanni, hay costos de producción de la creación de esas imágenes, cómo se graba, si hay un live, hay que generar todo un equipo de cámaras y de soporte técnico, o sea, que es bastante costoso, pero bueno, todo eso no aparece en los informes de campaña, porque no hay un rubro como tal. Pero por otro lado, y yo volviendo un poco atrás, también haciendo énfasis en cómo es la investigación de publicidad electoral como tal, uno de nuestros principales desafíos es no solo ver, no solo que la normativa está trazada al respecto, sino que además es difícil saber dónde buscar. O sea, cuando nosotros hablamos de publicidad electoral, la herramienta lo que hace es, nosotros cargamos una serie de páginas que nos interesa seguir porque son de interés público, porque son de representantes de ministerios, de gobiernos provinciales, gobierno nacional, funcionarios, y al mismo tiempo candidatos y candidatas, obviamente. Eso es como lo primero que vamos a ir a buscar. Nosotros tenemos que saber qué es lo que los partidos gastan, y ellos son los partidos los que tienen la responsabilidad de rendir. Entonces, lo primero que vamos a buscar es la página oficial de los partidos, candidatos y candidatas, etc. Pero también, como mencionaba también María José, hay gente que crea páginas en apoyo a un candidato o tal, lo cual es correcto y está bien que suceda, está bien que la ciudadanía participe y que pueda generar una página de apoyo para su candidato de preferencia o como sea. La diferencia es cuando uno se da cuenta de que esas páginas gastan mucho más que lo que gastó el candidato o candidata, o que la página del partido. Entonces ahí es donde es como no cuadra. Entonces, si yo pongo que mi candidato no tuvo cero pesos de gasto, pero hay una página que lo apoya y tuvo 2 millones de pesos de gasto, entonces, bueno, ahí hay algo que no estaría funcionando. Entonces, a eso, como decía María José también, nosotros le llamamos cuentas satélites, y creo que ese es el desafío más importante, cómo ir a buscar esas cuentas satélites, porque nos sucedió en las investigaciones que nosotros tenemos unas hipótesis, que es como, suponemos que el candidato o candidata va a participar en la campaña porque es su rol, y es correcto que así sea, pero no sabemos cómo se llaman esas otras páginas que van a salir en apoyo. Y eso se tiene que buscar necesariamente ya durante la campaña. Entonces, nuestro trabajo, así como es primero definir las cuentas, también es definir una búsqueda y una sistematización de esas cuentas, porque van a aparecer. Nos ha parecido que una semana antes de que terminen las elecciones apareció una cuenta nueva, empezaba a pautar, gastaba 5 millones de pesos. Otra cuenta nueva, entonces eso es un desafío bastante importante. Y después por otro lado también la sistematización de estos datos es sumamente compleja. Entonces desde Publi Electoral lo que elegimos fue sistematizar, o por lo menos tener una pauta para elegir qué datos mirar. Entonces, con respecto a lo que la Biblioteca de Anuncios pone a disposición para los investigadores, es totalmente cierto. Esto también nos ha sucedido, que hay datos incongruentes en relación al peso o a la moneda local. Entonces, nos sucede que si uno mira el informe que está hecho cada gasto para 7 días, es un número, si uno mira el gasto por día es otro número, y eso va a ir cambiando necesariamente. Entonces nosotros sistematizamos y dijimos, bueno, vamos a mirar los informes cada 7 días, porque es la única manera que tenemos de comparar y de hacerlos todos igual. Entonces a todos los partners les recomendamos que hagan lo mismo. Pero sí, es un trabajo verdaderamente arduo sistematizar toda esta información que está disgregada, y que al mismo tiempo cada uno tiene transparencias y oscuridades que se van mostrando a lo largo del camino. La biblioteca de anuncios de Facebook muestra una cantidad de cosas, pero hay otras cosas que no las muestra. Los informes de campaña muestran algunas cosas, pero hay otras cosas que quedan sin tener registro. Y con las páginas sucede lo mismo. Así que eso es lo que tengo para compartir en ese aspecto, solo para recortar, porque en realidad hay muchísimo más, pero bueno, sigamos.
Muchísimas gracias, Milena, por tu intervención. Y efectivamente, la definición o la categorización de este tipo de páginas o de cuentas denominadas satélites dan cuenta justamente de un comportamiento que podría decirse que no es ético frente a la transparencia del gasto electoral en redes sociales. Tienes toda la razón, Milena, en que durante los procesos electorales o la campaña electoral pueden ir apareciendo este tipo de cuentas que no fueron declaradas o ni siquiera existen, pero en época electoral aparecen y con montos importantes de inversión. O a su vez puede ser que hayan generado estas cuentas con anterioridad, mantuvieron una inactividad durante mucho tiempo y en época de campaña nuevamente vuelven a ser activas, ¿no? Entonces, toda esta actividad política dentro de las redes sociales es importante que se justifique o que se deje en evidencia mediante formularios, mediante un monitoreo constante por parte de la ciudadanía. Quiero proceder con Leo, sobre todo Leo, me parece que va a ser interesante tu intervención porque ahora están en caliente, están aplicando justamente la herramienta y me imagino que dentro del relevamiento que vienen realizando habrán notado la presencia de este tipo de páginas de cuentas híbridas, de cuentas satélites que empiezan a hacer gastos considerables de propaganda electoral y por supuesto esto implica un problema para la transparencia del gasto electoral en redes sociales. Leonardo. Así es, Giovanni. Y bueno, yo creo que mucho del contexto es muy parecido a lo que se vive en Perú, lo que se vive en Argentina, porque al fin y al cabo estas políticas que toman las plataformas inciden mucho en la conducta que toma la propia autoridad electoral, ¿no? O sea, este dilema entre políticas de transparencia en contextos electorales dependientes de políticas autorreguladas a veces terminan siendo el parámetro mínimo que demanda la propia autoridad al momento de tener que pensar este cruce, ¿no? Y eso es un problema. En Paraguay nosotros vemos que esto fue avanzando en los últimos años. Nosotros hacemos desde TEDIC una primera investigación en las elecciones municipales del 2021, donde cruzamos la base de datos de Meta, que se acababa de disponibilizar justo al inicio de la campaña electoral, versus también la primera implementación de una ley de financiamiento político en Paraguay, aprobada en el 2018, que habilitaba y creaba un Observatorio Nacional de Financiamiento Político, que permitía de algún modo hacer un cruzamiento con un montón de limitaciones, porque claro, estaba este mismo problema, no tenían los montos disgregados, eran montos totales, la categoría donde entraba la pauta electoral no era clara, por ende daba a entender como que si no estaba regulado, o sea, se contemplaban categorías como propaganda y publicidad o como gastos de correspondencia, pero no había taxativamente una definición de propaganda electoral, al punto de que tampoco es contemplada como propaganda a cuidado de la veda electoral, ¿no? O sea, hay un vacío legal que no solamente en el carácter de declaración de gastos, sino en la instrumentación que se hace de la propaganda. Entonces, plantea un problema complejo. En las regulaciones en esos primeros hallazgos que hacemos, en esa primera investigación, además de identificar que muchos candidatos y candidatas estaban creciendo en sus inversiones, veíamos asimetrías en el impacto que tenía este financiamiento entre sectores más pequeños y partidos, por ejemplo, más tradicionales, ¿no? Donde para algunos espacios políticos se veía como una oportunidad para estar en el espacio público versus a otros partidos más grandes que hacían inversiones muy grandes y con microsegmentación posible, y otras organizaciones que ni siquiera apuntaban a invertir en redes sociales porque le era más rentable la maquinaria tradicional en términos de rendimiento o voto de inversión, ¿no? Entonces era un dato un poco curioso, y lo que veíamos de la autoridad electoral era que ese desglose no existía. Por ejemplo, estaba el monto empresa A, tantos millones de guaraníes, pero sin ningún detalle del gasto. Entonces, no había un detalle que te permita rastrear exactamente si es que ese monto fue destinado a redes sociales. Es más, tenían un manual que daba la confusión, porque, no, digamos, lo que se hace en redes sociales es propaganda, no son los mismos materiales, videos que se pasan en televisión, es propaganda electoral en redes sociales. Sin embargo, lo habían puesto en el manual de rendición como gastos de correspondencia. Entonces, claro, y vos tenías candidatos que te rendían, y vos sabías que estas eran empresas que hacían servicios de redes sociales, pero como no había ningún detalle, uno podía decir, en verdad le facturaron un servicio de redes sociales,
pero vos sabías que eso estaba en algunos candidatos, en algunas rendiciones, en la parte de propaganda y publicidad, y en otras en gastos de correspondencia, porque entre todos los servicios de, no sé, envío de telegramas, al lado había un detalle que te ponían en el manual pauta en redes sociales. Entonces, esos vacíos son un problema. El no tener estándares o no tener lineamientos orientativos a nivel regional, porque en verdad la problemática es similar en todos los países, es un problema que abre brechas enormes en el acercamiento a la autoridad electoral. La pregunta es, ¿cuál debe ser ese primer paso que tiene que hacer la autoridad electoral para poder, digamos, homologar procesos? Segundo, ¿qué pasa cuando la rendición, por ejemplo, las leyes de financiamiento político te obligan a crear una cuenta bancaria para desembolsar los gastos, pero sin embargo muchas veces los gastos se dan con tarjetas de crédito particulares? ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando ves que además de toda esta cuestión del gasto, que no es un asunto menor y que se necesitan un montón de mecanismos de transparencia que nos permitan acceder al detalle del extracto de anuncios, a la cantidad de población que llegó cada anuncio, el volumen que se desarrolló, también, por ejemplo, un asunto no menor es la protección de los datos personales de las personas? Nosotros vemos que hay un crecimiento de la elección del 2021 a hoy significativo en uso de base de datos para segmentación. Incluso hay candidatos que más del 50% de sus anuncios, y lo que estamos viendo preliminarmente, están invirtiendo en anuncios con importación de base de datos. Meta últimamente actualizó su portal de transparencia y permite de cierta forma ver en audiencias si se está utilizando eso, y eso es algo novedoso. Entonces, pero imagínense que esto es lo que estamos viendo en Meta, ¿no? Con un montón de limitaciones. Sin embargo, en Paraguay es un hueco, una zona gris enorme, por ejemplo, lo que pasa en Google. Cuando nosotros en plenas elecciones estamos entrando a navegadores y el primer resultado es una propaganda electoral. O cuando entramos a YouTube y lo que no para de aparecer es propaganda electoral y no hay ningún botón, ningún mecanismo para saber quién lo financia, cuál es el volumen que se estuvo destinando, quién es la cuenta responsable. Entonces, esos problemas se están reproduciendo en YouTube, se están reproduciendo en otras plataformas. No hay mecanismos ni algún tipo evidente de contacto entre la autoridad electoral y las plataformas. Y la última cuestión para cerrar un poco con lo que estaban diciendo de las páginas o de las cuentas satélites. Efectivamente, estas cuentas satélites aparecieron al inicio de la campaña electoral, o algunas se reactivan, ¿no? Algunas van cambiando su modus operandi con el tiempo. Y lo que aparece es un montón de contenido desarrollado donde los administradores están fuera del país, porque son evidentemente páginas que se brindan como servicios de consultores políticos externos, por ejemplo. Entonces, uno ve quienes administran la página y están en otro país, no están en Paraguay. O aparecen que los montos son exorbitantes y, como bien se decía, muchas veces más en volumen que lo que invierten los candidatos, y además se juntan en narrativas. Ese es otro análisis interesante que tenemos que ver, que si bien a veces lo centramos el análisis en el gasto, en las rendiciones, cómo en verdad se utilizan estos canales para expandir narrativas que podrían afectar la integridad electoral, ¿no? Y ahora estamos viendo cómo ataques políticos se instrumentan, aparece en un medio esa misma palabra, incluso la palabra fraude a veces aparece como instrumentada a través de páginas de ataque político que trata de vincular incluso la confianza electoral y distorsionar de algún modo la participación. Esas son algunas cosas que estamos viendo como un primer diagnóstico. Nosotros estamos llevando adelante con Publi Electoral un relevamiento de páginas de todo tipo, es decir, más de 160 páginas. Y bueno, lo que estamos viendo son un poco de estas cosas, ¿no? Un volumen significativo, problemas en la rendición de cuentas. Por ejemplo, se pide detalles de facturas, eso no sirve, digamos, por una clasificación de anuncios electorales. No tenemos, como dijo Milena, un desglose en propaganda que vos digas, esto fue afiche, esto fue volante, no existe ningún desglose. Entonces, claro, el desafío está en que existan lineamientos para la rendición que incluyan y categoricen esto, y lo otro, que también se pueda acceder a las documentaciones. Que esperemos que estas reformas también puedan darse en el sistema electoral y esa articulación con las plataformas también. Muchísimas gracias, Leo, por tu intervención.
realmente es importante analizar cuán profundo puede calar estas problemáticas y cuán profundo pueden mermar como tal el espíritu ciudadano, de fomentar como tal un espacio de transparencia y sobre todo donde queden claro cuál es la cantidad o la dimensión de gasto que se hace por parte de los sectores políticos en estos espacios importantes y relevantes hoy por hoy para la campaña, para la actividad política en general y para la construcción de la opinión pública en general. Eh, bueno, antes de continuar, voy a lanzar algunas preguntas que llegaron en el chat y bueno, de la mano con algunas interrogantes que van surgiendo o que surgieron a partir de las exposiciones para que en esta segunda ronda podamos profundizar y de paso también ir cerrando algunas líneas que ustedes consideren que deben cerrarlas. Ok. Entonces, bueno, hay una pregunta que dice sobre los pactos éticos que mencionaba María José. Se ha visto que se realizaron en algunos países, pero ¿se hace algún seguimiento de este cumplimiento? Yo le agregaría ahí si es que hay, o cuál es el rol de las organizaciones de la sociedad civil, o cuál es el rol también que debería tomar como tal las plataformas respecto a transparentar estos gastos. También me atrevería a decir aquí que sería interesante obtener una respuesta por parte de ustedes sobre cuál es el rol que deberían jugar efectivamente las plataformas digitales, ¿no? Si bien se han formulado mecanismos para exponer al público o a la ciudadanía de alguna manera sistemática alguna limitada cantidad de datos, pero sin embargo parece que esas respuestas aún son insuficientes, ¿no? Entonces, ¿cómo se procedería como tal para poder fomentar que dentro de estas plataformas se tenga como un valor primordial el tema de la transparencia electoral? Otra pregunta que llegaba era que, bueno, desde usuarios digitales en Ecuador han escrito a han escrito a varias plataformas como Twitter o a TikTok para conocer el gasto electoral de los candidatos en las elecciones de 2021, pero no dieron respuesta. Y preguntan si es que existe o existió una experiencia positiva donde hayan tenido ustedes respuestas, es decir, si es que entraron en contacto con la plataforma y qué respuestas les dieron. Otra pregunta que llegó es que, bueno, a pesar de que en Twitter no permitía anuncios políticos, lo hizo para las elecciones en 2023 en Ecuador y sucedió también en otras campañas electorales, preguntan, ¿y qué podríamos hacer en conjunto frente al incumplimiento del cual mismo Twitter no da acción ni respuesta? Esas son un poco las preguntas que plantearon en general y yo quisiera también agregar, ya igual para que puedan ir cerrando sus líneas de discurso, qué retos se posicionan frente a esto y sobre todo también cuál es el rol que aparte de las plataformas digitales que lo mencionaba, qué rol debe jugar la autoridad electoral. Si bien en los informes o en los estudios se plantea que debe existir una estandarización del gasto donde se especifique claramente quiénes van a hacer el gasto, que informen la cuenta de la que están, por la que van a hacer gastos. Cabe también incidir ahí sobre qué rol o mediante qué mecanismos se puede incluir como tal ahí las interrogantes o las problemáticas que consideran las organizaciones de la sociedad civil y que tampoco sea un impedimento para el desenvolvimiento de la actividad política en estas redes sociales. Hay mucha crítica, lo conversábamos en la mañana sobre el tema de moderación de contenidos, hasta qué punto el tema de la libertad de expresión o uno poder expresar su apoyo a cierto candidato. Ok, eso está dentro del marco de libertad de expresión, pero como lo mencionaba Milena, totalmente viene a patear el tablero cuando alguien bajo ese pretexto invierte un montón de cantidad de dinero y eso es, como lo mencionaba Leo, identificable con la línea discursiva que viene manejando algún candidato. Entonces ahí también hay una especie de confrontación entre hasta qué momento podemos nosotros regular también ese tipo de comportamientos y hasta qué punto también es libertad de la ciudadanía o de agrupaciones poder apoyar, hacer expreso su apoyo a alguna candidatura política. Así que bueno, vamos con la segunda ronda, así que nuevamente María José, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Giovanni. Sí, a ver, bueno, para ver la primera pregunta sobre el tema del pacto ético electoral, al menos en Perú, como yo comentaba, es algo casi puramente simbólico, ¿no? Que de alguna manera se incentiva a los partidos políticos que los hagan y cuando no se cumplen es como un pequeño jalón de orejas, ¿no? Una palmadita en la mano, pero no hay mayor sanción por aquello. Incluso algunos, en las últimas elecciones, incluso algunos partidos decidieron no firmar el pacto ético como una especie de statement, ¿no? Como una especie como querer decir, no, nosotros no vamos a firmar esto porque esto dice que tenemos que dialogar con los otros partidos de manera civilizada, pero nosotros no vamos a dialogar con estos
X, Y, Z de esa manera, ¿no? Entonces, o sea, sin querer queriendo, el pacto ético pasó a ser más que nada una herramienta de propaganda, ¿no? Para algunos políticos que no querían firmar. Ese por ese lado, ¿no? Por el lado de las otras plataformas, no, efectivamente, tanto Twitter como TikTok se consideran apolíticas, ¿no? Y eso es algo muy peligroso, porque cuando uno va a tocarles la puerta a los representantes a decirles, bueno, estamos viendo que se está haciendo propaganda política en sus redes, le dicen, no, 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 nosotros eso repórtenlo, ¿no? Pónganle banderita, porque eso no está permitido, nosotros no aceptamos ese tipo de publicidad, ¿no? Pero bueno, el hecho de que lo desincentiven de esa manera no significa que no se va a dar, o que no se va a dar de formas más encubiertas, ¿no? A lo que hemos visto bastante en las elecciones ha sido justamente el uso de influencers, el uso de youtubers, tiktokers, que de alguna manera han estado, no necesariamente siquiera apoyando explícitamente a un partido, a un candidato, sino apoyando una ideología, ¿no? Que en la segunda vuelta, ¿no? Que justamente fue bastante polarizada, porque un candidato era de derecha, otro candidato era de izquierda, muchos influencers como que decían, no, nosotros tenemos que votar por tal postura, porque tal eso, o sea, sin mencionar ni siquiera a los candidatos, ni mencionar a los partidos políticos, y eso es algo que también es como otra, otra cosa que es muy, muy difícil de alguna manera investigar, generar justamente evidencia empírica al respecto y de sancionar, ¿no? Finalmente, si es que esto no está cumpliendo, en el caso del Perú, por ejemplo, existe dentro de la ley electoral, hay un principio de autenticidad también, ¿no? O sea, la gente que hace esta publicidad o que está siendo contratada para hacer algún tipo de publicidad, tiene que declarar que esta está haciendo publicidad pagada, pero en el caso de Twitter, en el caso de TikTok, ¿no? Sobre todo personas jóvenes, personas que tienen mucha llegada al público más joven, ellos no lo declaran, ¿no? Y eso es algo que nosotros también desde la sociedad civil tenemos que presionar un poco más, ¿no? Obviamente a las organizaciones, perdón, a las grandes empresas, a las Big Tech, porque ellos, lo que ha pasado también es que muchos de ellos se han considerado, incluso Meta, ¿no? Hasta haciendo mucho se considera, o sea, todavía yo creo que se consideran actores neutros, ¿no? Nosotros solo estamos dándoles una plataforma para que ustedes se expresen, estas son nuestros términos y condiciones, si los siguen bien, si no, no. Pero justamente como estamos viendo en las exposiciones de los panelistas más temprano el día de hoy, nos hemos dado cuenta que efectivamente estas plataformas cada vez están mostrando que sí suelen tener algún tipo de inclinaciones políticas, ideológicas, ¿no? Bueno, ahora una cosa que justamente nos pasó también es que nosotros quisimos acceder hace relativamente poco al API, ¿no? A la metadata de TikTok, perdón, de Twitter, para poder extraer justo más sobre esto de los discursos de odio, poder hacer un análisis del discurso respecto a esto, y nos hemos dado cuenta de que desde hace una semana, quizás un poco más, eh, Twitter ya no permite que las personas puedan acceder a esto, o pone muchas limitaciones, ahora hay que pagar, ¿no? Igual que hay que pagar por el cheque azul. Entonces, finalmente estamos a la merced, ¿no? De lo que finalmente los dueños de estas grandes organizaciones piensan que es lo mejor para nosotros como democracia, pero tiene que ser obviamente un constante diálogo, una constante presión por parte de la sociedad civil, porque sí, pues finalmente exigir estas transparencias, como decía, me parece que fue Belén más temprano, no es algo que sea parte de nuestro ejercicio ciudadano del día a día, ¿no? Es algo que no es hasta que ocurre algo catastrófico, algo que realmente sea indignante, que nosotros como sociedad queremos realmente como que pedir que nos den respuestas y todo eso, pero de alguna manera la sociedad civil también tiene que impulsar a que eso se dé en todos los procesos electorales, no tenemos que exigir esta transparencia en todo momento, no solamente cuando surgen violaciones a los pactos éticos electorales o por ahí algún escándalo que justamente la prensa tiene mucho que ver. Entonces, sí, creo que eso es algo muy que hay que tener muy presente, que justamente estos espacios, ¿no? Donde compartimos perspectivas regionales son muy, muy importantes porque nos damos cuenta de que nuestros casos locales no son aislados, ¿no? Nuestros casos nacionales no son aislados, son parte de una falla quizás en el sistema, en la gobernanza de estas plataformas, y que justamente al nosotros unirnos como sociedad civil podemos ir y tocar la puerta a estas organizaciones y decirles necesitamos estos cambios para nuestra coyuntura, ¿no? Que si no, bueno, vamos a ver muchísimas cosas que preferiríamos que no, ¿no?
Y bueno, sí, eso es un poco más o menos, espero haber contestado casi las preguntas en su totalidad. No sé si quizás Milena o Leonardo tienen algo que comentar al respecto. Muchísimas gracias, María José, por tu intervención. Concuerdo netamente en lo que acabas de mencionar. Es importante que establezcamos como tal estos parámetros o estas líneas de acción que parece que son recurrentes y son ya identificables en la región en torno a la transparencia electoral en redes sociales. Justamente las experiencias de Publi electoral en los distintos países un poco agrupan estas recomendaciones y casi todas vienen coincidentes con los demás informes que se vienen elaborando por parte de organizaciones, es decir, exigir que hay una intervención positiva para la transparencia electoral por parte de las plataformas, exigir a los organismos o a la autoridad electoral de cada país también normalizar y poder como tal abrir el espacio para que efectivamente cuente y también sea sancionado este tipo de conductas, no solo del gasto electoral, sino también, por ejemplo, de la veda electoral, que también es otra forma recurrente no sé, de actuar de una manera desproporcionada respecto a los demás candidatos en un entorno de campaña electoral. Así que es importante que vayamos estableciendo como tal estas líneas de investigación para que se pueda ir fomentando como tal un estado de situación sobre el cual se pueda proponer acciones y sobre todo que se tengan como tal acciones y líneas que deben seguir como tal las plataformas y las autoridades electorales. Milena, tu intervención respecto a las preguntas. Bueno, yo leyendo un poco las preguntas y viendo qué es lo que también interesa al público conocer, yo quiero hablar un poco más del rol de la plataforma como tal, porque si bien es cierto, y lo van a encontrar en todos y cada uno de nuestros informes, nosotros hacemos críticas, si se quiere, constantes y recomendaciones al mismo tiempo, porque hay un apartado en cada uno de nuestros informes que van a encontrar que se llama recomendaciones, y en todos ellos hacemos, justamente recomendamos tanto a las autoridades electorales como a las plataformas cuál sería la mejor manera de mejorar los mecanismos que ya tenemos. Es decir, cuál sería la mejor manera que nosotros, desde nuestra investigación, concluimos que sería útil para mejorar todos los mecanismos que ya existen como tal. Entonces, por un lado, en términos de la autoridad electoral en Argentina, a partir de nuestro análisis, nosotros hicimos una serie de recomendaciones a la Cámara Nacional Electoral. Una de ellas era, por ejemplo, que en Argentina existe algo que se llama el registro de redes, en el que se sugiere, se intenta generar que los candidatos y candidatas declaren sus redes sociales. Esto lo hicieron más con el objetivo de limitar la posibilidad de que aparezcan perfiles falsos, como usurpando la identidad de una candidato o candidato, y que hagan, no sé, publicaciones que sean negativas para su imagen o que tengan un impacto sobre el sistema de información. Entonces, con ese interés se pidió que se haga el registro de redes. Entonces, como esta es una herramienta más que existe al mismo tiempo, nosotros también la analizamos y la vemos. De ese caso vimos que hay de los principales candidatos, es decir, de los que están en los principales puestos de la lista, muchos de ellos no lo habían completado porque no era obligatorio, sino más bien era opcional. Serviría que lo hagan claramente, porque eso es un dato más que tenemos para contrastar. Pero bueno, en ese caso, lo que sugerimos en este caso nosotros es, ya existe el registro de redes, ¿por qué no sería más útil también utilizar esa herramienta ya existente para ampliarla y que no se declare solamente la página o las redes sociales del candidato o candidata, sino que también se declaren si hay otras páginas que utilizan para hacer anuncios electorales, si hay otras páginas que utilizan para hacer campaña? Por ejemplo, digo, para darles la oportunidad a los partidos políticos de que tengan ese espacio para declararlos si quieren. Entonces, si después, eventualmente, en la investigación vemos que hay páginas que existen y que están gastando y que no están declaradas, entonces ahí se puede hacer un seguimiento mucho más exhaustivo, porque se puede cuestionar. Entonces, si tenés el espacio para declararlo, ¿por qué no declararlo? Entonces, si tenemos herramientas que sean efectivas, podemos hacer un mejor seguimiento y la rendición de cuentas es más efectiva. Eso por el lado de la autoridad electoral. Por el lado de las plataformas, tal como indican las preguntas, creo que es algo que todos nos preguntamos, excepto en Meta, no se pueden hacer anuncios políticos en el resto de plataformas, TikTok, Twitter, etc. Sin embargo, todos sabemos que hay contenido político en Twitter, todos sabemos que hay contenido político en TikTok y en WhatsApp, todos sabemos de que eso sucede. Las plataformas se proponen como un actor neutral, y sin embargo, aún así, vuelvo, con todas las críticas que le podemos hacer a la biblioteca de anuncios,
aún así es el único instrumento que tenemos para empezar a indagar. Entonces me parece que tiene todo el sentido que las plataformas piensan de esta manera, es decir, que todas incluyan una especie de, que permitan los anuncios políticos, pero que al mismo tiempo haya una instancia de transparencia en el que se pueda ver cuánto es el gasto. Porque entonces si tenemos un dato de Meta, tenemos un dato de TikTok, tenemos un dato de Twitter, después nos vamos a dar cuenta que cuando reunamos todo eso nos va a faltar explicación, porque los informes electorales de los partidos tienen que ser superiores a lo que indica el gasto de Meta, porque el gasto de Meta es simplemente para que el anuncio sea visto por mucha gente. Eso no quiere decir ni cubre los costos de producción ni todo esto que ya hemos mencionado. Entonces, o sea, más información, sumar más información no es negativo, sino que al contrario, genera una rendición de cuentas mucho más exhaustiva y que la sociedad civil pueda actuar con más información y que pueda hacer sugerencias que sean también eficientes. Entonces, yo quiero ir por ese lado porque me parece que las plataformas tienen que permitirlo y al mismo tiempo tienen que transparentar para que también nosotros podamos trabajar con más datos y la ciudadanía esté más alerta también y conozca por qué le aparecen ciertos contenidos y otros no, que también eso es válido. Sobre las elecciones 2023 en Ecuador, que también hubo publicidad electoral en Twitter. Es lo mismo que sucede también en Meta. Ha sucedido como que si vos no declaras un anuncio que es político, se supone que se tendría que dar de baja a las 48 horas, por los mismos algoritmos deberían detectar que eso es político y si no está declarado como tal se debería dar de baja. Eso puede fallar a veces, y ha sucedido que han salido anuncios, han corrido algunos días y luego se dan de baja. Entonces, tiene que haber formas y tiene que haber recursos disponibles para hacer, porque para hacer todas estas acciones, no basta solo con decir, bueno, nosotros no permitimos anuncios, porque el contenido está ahí. Entonces, mediante estas investigaciones creo que generamos un corpus no solo teórico, sino además también de evidencia tan fuerte, que eso nos va a permitir pensar el futuro también, o sea, pensar qué es lo que queremos para de aquí a los próximos años, porque esto no va a cesar. Entonces, con toda esta información y toda esta investigación nos sirve para plantear cuáles son las políticas y cuáles son las medidas que nos sirven para el futuro. Eso por mi parte. Gracias, Mirela, por tu intervención. Sumamente importante esto que mencionabas claro, no solo debe ser una cuestión no sé, enunciativa de que se declaren cierta información sobre la campaña política, sino que efectivamente debe ser algo que no solo sea enunciativo de informar la campaña política, informar por qué canales y nada más, sino que debe ser totalmente contrastable con la realidad y con el accionar de los partidos políticos en redes sociales. Leonardo, tu intervención respecto a las preguntas. Sí, yo lo voy a tocar más en términos generales porque creo que algunos se abordaron. Efectivamente, yo creo que hubo varios pactos éticos en la región por lo que yo estuve siguiendo, sobre todo en temas de desinformación, en temas de compromiso de rendimiento de gasto, distintos, pero al fin y al cabo terminan agotados en la capacidad de quienes tienen la obligación de hacer operativo ese pacto, ¿no? Tiene que ver con la autoridad electoral, las plataformas, la fiscalía electoral, las contralorías según institución. Entonces, al fin y al cabo, la pregunta que a mí me nace de estas preguntas es, ¿acaso no deberíamos, primero, partir de un discurso? Yo creo que se ven muy limitadas las autoridades electorales al día de hoy para poder implementar políticas que sean sustentables en el tiempo y que sean de fácil implementación. O sea, la brecha entre la coordinación con las plataformas y la capacidad de las autoridades electorales, porque es significativa. O sea, no es un elemento menor y por ende creo que hay que apuntar a que las plataformas sean partes de procesos de sugerencia y que tengan un enfoque distinto, no solo un enfoque de transparencia. Acá no estamos hablando de un enfoque de transparencia, estamos hablando de un enfoque de derechos humanos, un enfoque de democracia. Un enfoque donde entendemos que esto es un espacio donde se toman decisiones, donde accedemos a información, donde se sesgan contenidos, donde se reproducen desigualdades. Entonces, por tanto, es un espacio que debe regirse con reglas democráticas. Si en el espacio democrático tenemos reglas democráticas de acceso a la información pública, tenemos reglas de responsabilidad de direcciones en medios de comunicación, tenemos responsabilidad en los periodos de propaganda electoral, tenemos un montón de marcos que dentro de una mirada de derechos humanos y democracia los construimos porque estamos generando una lógica reflexiva
reducida a las políticas que nos plantean las plataformas, como esto es un portal de transparencia. Si tenés discurso de odio, acá tenés que enviarme un correo, ponerle una banderita roja, reportar el mensaje y no sabes a dónde va. O sea, al fin y al cabo estamos dispersando la concepción del espacio público. Estamos también restando poder a los actores que deberían tener poder para poder regular, regir o por lo menos consultar y acceder a información al respecto. Entonces, yo creo que esa brecha está siendo cada día más marcada. Yo también veo que lo de Meta es un gran avance porque nos permite obviamente radiografiar esta situación y hacer un contraste, que es lo más significativo. Y también para ponernos más firmes en el sentido de decir, todas las plataformas deben tener, y por qué, ¿no? Deben tener un portal de propaganda electoral, de transparencia de anuncios, que nos permite identificar propaganda electoral. Y por qué no pensar también, y esto es una cuestión, que en procesos electorales los espacios políticos establezcan quiénes son los responsables o nominen quiénes son las instituciones, empresas y personas vinculadas a la gestión, porque también hay como, si lo reducimos a una visión de anuncios, tenemos un montón de responsabilidades que se eluden también muchas veces con estos contenidos de influencer, por ejemplo, ¿no? Que uno ve un montón de contenido que tienen un público y que pueden llegar mucho más lejos a lo que es un anuncio político, pero que por la mirada de transparencia vinculada al gasto, no podemos acceder a pensar normativas. Entonces, creo que el gran desafío está en ver cómo pensamos el todo, entender como un espacio democrático esto, entender los canales y decir, desde nuestras organizaciones desarrollamos esta pata, esta pata, esta pata, pero la autoridad electoral tiene que tener la mirada clara de que está teniendo que hacerse responsable de un todo, porque si no pasa esto que les conté en Paraguay, aparece lo del gasto electoral y nadie sabe dónde ubicarlo, ¿no? Cuando en verdad se toma como un gasto y no se toma como una cuestión de derecho y de democracia. Muchísimas gracias, Leonardo, por tu intervención. Y bueno, concuerdo con todas las expresiones que aquí se han vertido, que sobre todo esto último, ¿no? De pensar a esta problemática en el marco de derechos humanos, en el marco del funcionamiento de una sociedad democrática. Es hora de que los partidos políticos, la clase política también asuma responsabilidades y actualicen como tal su funcionamiento. No solo es cuestión de la autoridad electoral, el papel de regular o de las plataformas digitales de generar estas herramientas para que se transparente como tal el gasto y las demás actividades que realiza la clase política, sino también por parte de los códigos internos de los partidos políticos, gestionar a la comunicación como algo serio en torno a estos nuevos espacios que son las redes sociales y a lo que implica. Muchas veces las redes sociales son tomadas o abordadas como un espacio alternativo a los medios tradicionales y por lo tanto se lo maneja bajo una manera poco responsable, y de eso data justamente que no se establezcan como tal lineamientos para informar sobre qué cuentas se va a informar o se hace campaña o se hace como tal actividad política, y eso es sumamente riesgoso y va a seguir siendo riesgoso si no se toma en cuenta que los partidos políticos también tienen como tal un rol importante en esta problemática. Agradecido con María José Lira de Hiperderecho, con Milena Álvarez de la ADC y con Leo Gómez de TEDIC por este encuentro. Esta fue el bloque temático 3, gasto de propaganda electoral en redes sociales. Muchas gracias a la gente que se conectó a este espacio y bueno, también invitarles a que se sumen a la mesa de cierre que va a ser a las 3:30 de la tarde, titulada Afectación de Derechos en el Ámbito Digital. Así que les esperamos a las 3:30 para que puedan estar junto a nosotros y compartir este cierre de este evento a Desenfoco Elecciones de Tecnología. Mi nombre es Giovanni Córdoba y bueno, un gusto poder haber compartido con ustedes. Muchas gracias, Giovanni. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.